A nombre del Ministerio de Educación y Casa de la Literatura Peruana, dar la más cordial bienvenida a todos ustedes a este trascendente e importante acto de presentación de la colección Populibros de Casa de la Literatura Peruana. Asimismo, saludar a nuestros distinguidos integrantes de la mesa, la señora María Esther Cuadros Espinosa, viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, el señor Gary Marroquín Mendoza, director de Casa de la Literatura Peruana, la señora Erika Aguirre Coyo, mediadora de Casa de la Literatura Peruana, y al señor Oscar Limache, educador, poeta, traductor y editor peruano. Seguidamente presentaremos una lectura dramatizada del poema Los Anillos Fatigados, del poemario Los Heraldos Negros, del autor César Vallejo. Por favor, adelante. Los Anillos Fatigados, un poema del libro Los Heraldos Negros. Hay ganas de volver, de amar, de no ausentarse, y hay ganas de morir, combatido por dos aguas encontradas que jamás han de ismarse. Hay ganas de un gran beso que amortaje la vida, que acaba en el África de una agonía ardiente, suicida. Hay ganas de no tener ganas, Señor. A ti yo te señalo con el dedo de Isida. Hay ganas de no haber tenido corazón. La primavera vuelve y se va. A ti yo te señalo con el dedo de Isida. Hay ganas de no haber tenido corazón. La primavera vuelve y se irá. Y Dios, curvado en tiempo, se repite y pasa, a cuestas con la espina dorsal del universo. Cuando las sienes tocan su lúgubre tambor, cuando me duele el sueño grabado en un puñal, hay ganas de estar plantado en este verso. Por favor. Queremos también relevar la presencia de los estudiantes del colegio Óscar Miró Quesada de la Guerra y también de los representantes del colegio República de Guatemala. Muchos aplausos para ellos, por favor. Dando inicio a este evento protocolar, queremos brindar el pase a nuestra señora viceministra de Gestión Pedagógica, doctora María Esther Cuadros Espinosa, para dar las palabras de bienvenida. Señora Erika Aguirre, mediadora de la Casa de la Literatura. Señor Oscar Limache, docente, director, traductor
poeta en general. Muchísimas gracias por estar acá. Queridos alumnos, profesores, público en general. Es un placer acompañar en este evento que marca un hito en nuestro compromiso con una educación pública centrada en la cultura, la memoria y la ciudadanía. Hoy presentamos la colección Populibros de la Casa de la Literatura Peruana, una iniciativa que coloca la palabra escrita en el centro de la formación de nuestros estudiantes. Esta colección representa mucho más que un conjunto de libros. Es una apuesta concreta por hacer que la lectura sea un acto transformador, una herramienta para comprender nuestro país, para valorar la diversidad que tenemos y construir un futuro más justo, más crítico y más consciente. En un contexto desafiante para la educación, reafirmamos que el acceso a la literatura de calidad es un derecho. Por eso, esta colección llegará a las escuelas públicas del país con un mensaje claro: leer es un acto de ciudadanía. Gracias. Leer es un acto de ciudadanía y la lectura permite reconocernos en nuestra diversidad, pensar en una comunidad y construir juntos nuevas formas de comprender, vivir y transformar nuestra realidad. Esta colección, elaborada por la Casa de la Literatura del Ministerio de Educación, pone a disposición a más de 600 escuelas públicas una selección de obras de autores y autoras peruanas que representan la riqueza, la diversidad y profundidad de nuestra tradición literaria. Esto en una primera entrega son para las 600 instituciones educativas que progresivamente iremos llegando a todas las demás escuelas. Los diversos textos que conforman a la colección Populibros brindarán a los estudiantes la oportunidad de explorar, reflexionar y establecer un diálogo profundo con las múltiples voces que conforman nuestra identidad nacional. Se trata de cuentos, poemas, relatos que abordan diferentes temas, lenguajes y miradas que emergen de distintas regiones, culturas y experiencias a lo largo y ancho de nuestro país, y que en su conjunto ofrecen una visión plural, inclusiva y diversa. Cada texto ha sido cuidadosamente seleccionado por su valor literario y también por su capacidad de conectar con las realidades, los contextos y las aspiraciones de nuestros estudiantes. Hoy renovamos nuestro compromiso con una educación que transmite contenidos, que forma personas con valores, con memoria, con sentido de pertenencia, con capacidad de transformar su entorno. La lectura es uno de los pilares de este compromiso del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Cuadros, por sus palabras de bienvenida. A continuación presentaremos, a cargo del director de Casa de la Literatura Peruana, la colección Populibros que hoy convoca. Fuerte aplauso, por favor.
Muchas gracias, queridos amigos, por estar el día de hoy en este auditorio. Realmente nos sentimos muy orgullosos y estamos contentos. Gracias, señora viceministra, por su presencia. Gracias, Oscar, por estar aquí. Gracias, Erika, por estar y exponer la colección Populibros. Son 235.000 libros que vamos a poner a disposición de los estudiantes. Es una dotación muy importante, un desafío muy importante. Y en este proceso no hubiera sido posible si no hubiera tenido el apoyo decidido del ministro de Educación, Morranquero, del ministro y de la decisión decidida, ¿no es cierto?, de nuestra viceministra, Aurora Cuadros. Sin este apoyo institucional no se hubiera podido hacer o no hubiera podido desarrollar este reto importante que tenemos el día de hoy. De manera tal de que 10 títulos que hacen 235.000 libros van a estar en manos de todos los estudiantes del país. Esta colección, que uno de los libros, ¿no es cierto?, vamos a iniciar un proceso de distribución a nivel nacional, ¿no? Nosotros buscábamos en esta línea, ¿no es cierto?, de democratizar el acceso a la lectura. Pero este proceso tiene dos fases. La primera fase es la entrega a 672 colegios, o denominados 672 núcleos de lectura. A 672 núcleos de lectura les va a llegar estos 10 títulos, ¿no es cierto? Esa es la primera fase, en la cual vamos a implementar, ¿no es cierto?, a partir de ya tengamos todos los libros, vamos a implementar en los colegios, ¿no es cierto? Pero eso no va a quedar ahí, sino que vamos a implementar para el próximo año una estrategia de mediación, porque consideramos de que a veces no es suficiente entregar el libro a los niños, a los colegios, ¿no es cierto?, porque a veces hay debilidades en los colegios, porque o no hay un profesor, o no hay una persona en biblioteca, o hay siempre debilidades, de manera tal de que el próximo año el gran reto es, sobre los 672 colegios que vamos a intervenir, vamos a implementar una estrategia de mediación. Y esta estrategia de mediación va a significar, ¿no es cierto?, incorporar que sea más fácil el acceso a la lectura a los chicos. Por eso Erika está aquí, ¿no es cierto?, porque de alguna otra manera va a diseñar esta estrategia. Por lo tanto, el acompañamiento, ¿no es cierto?, a la entrega de los libros va a ser con la estrategia esta de mediación. Y nosotros consideramos que es importante porque a veces, bueno, yo soy provinciano, ¿no es cierto?, y a veces tenemos librerías importantes, pero hay una frialdad en las librerías, le falta calor, le falta fuego, ¿no es cierto? Y ese fuego, ese calor le va a dar la Casa de Literatura a través de los mediadores. De manera tal de que esta estrategia, ¿no es cierto?, se divide en dos fases, como repito, la dotación de los 235.000 libros y una estrategia de... Vamos a estar en casi todos los colegios a nivel nacional, la mayoría de los colegios, en la mayoría de las regiones a nivel nacional, lo cual va a ser muy importante. Esta estrategia también va a ir sumado a una mirada que tenemos nosotros a partir, ¿no es cierto?, de una estrategia de las casitas literarias. Las casitas literarias, ¿no es cierto?, van a estar distribuidas en 10 regiones, ¿no es cierto?, también como un mecanismo, ¿no es cierto?, para incorporar, ¿no es cierto?, la demostración de lectura y a muchos libros, ¿no? De manera que el reto que se ha planteado Casa de Literatura ya está en camino. El reto que se ha planteado Casa de Literatura ya está en acción. Lo que nos toca ahora es comprometer a ustedes, y gracias por venir, señores profesores, padres de familia, niños, gracias por estar aquí, porque ustedes van a ser los primeros beneficiarios, ¿no es cierto? Y también ustedes deben exigirlo. Ya nos dieron los libros, pero queremos mediación, queremos esto, queremos el otro. ¿Por qué? Porque no solamente es la idea de entregar los libros, sino que los libros tengan movimiento, que los lean, que los chicos se vean involucrados, ¿no es cierto? Ese es el gran reto que tiene Casa de Literatura, y yo me siento muy orgulloso de estar con ustedes este día de aquí. Gracias, señora viceministra, gracias, amigos. Yo creo que este es el inicio, ¿no es cierto?, de una cruzada que está iniciando Casa de Literatura. La entrega del libro, ¿no es cierto?, la apertura, la descentralización de la Casa de Literatura, que es un reto que nos hemos propuesto. De manera tal de que esta tarde quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes, ¿no es cierto?, y será Erika la que nos explique cuál es la estrategia. Y para eso no solamente vamos a entregar los libros, sino también estamos entregando unas fichas
¿no es cierto?, para que el docente o el mediador que esté en el colegio tenga la herramienta que le permita utilizar estos libros. De manera que estamos en este reto y quiero agradecer a cada uno de ustedes, reiterar este agradecimiento y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Muchísimas gracias al director de la Casa de la Literatura, Gary Marroquín. A continuación, como bien lo señaló nuestro director, vamos a hacer la presentación de las fichas de lectura para leer, conversar y escribir en el aula respecto de la colección Populibros de la Casa de la Literatura. Dejo con ustedes a Erika Aguirre. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Ya propiamente se ha mencionado las intenciones que tenemos hoy en día, que nos mueve a plantear esfuerzos en torno a la lectura, la escritura también, cómo esto de alguna manera tiene una relación específica en la vida en el aula. ¿Cuál es ese libro en el que ustedes dejaron de leerlo? ¿Cuál fue el libro, el verso, la novela, el cuento que hasta hoy recuerdo? ¿Cuál es ese autor que tocó finamente algunas de esas vibras emocionales, algo que todavía sigue resonando en ustedes? Y es justamente eso, el influjo que tiene la literatura, el poder de las palabras expresadas también. Y justamente a raíz de la colección Populibros nace Fichas para leer, conversar y escribir en el aula, porque Casa de la Literatura entiende que leer es un acto complejo y por lo tanto requiere acompañamiento. También entiende que las prácticas de lectura y escritura son prácticas socioculturales, y también entiende que la lectura y la escritura son un derecho, no un privilegio. ¿Para qué? Para ejercer nuestra vida ciudadana en un país democrático. Bien, ¿qué es lo que contienen estas fichas? ¿Para qué es su uso? En primer lugar, si eres docente, bibliotecario, en estos momentos nos acompaña, esta primera sección contiene los fundamentos de lo que es el enfoque de mediación de lectura. ¿Cuál es el principio de este enfoque? Tender puentes entre el libro y sus lectores, en este caso nuestros estudiantes. ¿Quiénes son esos autores que han trabajado y profundizado sobre estas temáticas? Aquí como docente van a encontrar unas pautas resumidas, pero también contundentes que les permita a ustedes continuar con su recorrido de investigación. Por ejemplo, también contiene algunos recursos que han sido tomados de cuadernos pedagógicos que tiene Casa de la Literatura Peruana. ¿Cuál es la estrategia que moviliza a la mediación de lectura, que hoy en día se está incorporando también en nuestro plan lector, y que muchos de los docentes vienen, mediadores de lectura, acuden a Casa de la Literatura para realizar capacitaciones? Nos tocan las puertas y a lo que nosotros gustoso damos, justamente es la conversación literaria. Pero ¿cómo plantear una ficha que pueda ser de alguna manera autónoma, funcional en el aula? ¿Cuáles podrían ser esas posibilidades? Para ello hemos pensado en una segunda sección, que es justamente lo que ya anticipaba Gary, fichas para leer, conversar y escribir. Estas fichas, por ejemplo, ya menciono aquí, uno de los autores de estos títulos, de los títulos, es Ricardo Palma. ¿Qué es lo que el docente va a encontrar? En principio va a encontrar una reseña donde vamos a encontrar detalles biográficos, ya sea del lugar de nacimiento, pero también la importancia de la obra, de la propuesta literaria, de qué manera han contribuido estos autores a la tradición de nuestro país. En este caso hablamos de la literatura. ¿Cuáles son esas obras que investigadores, críticos y lectores denominan hoy por hoy que son los más reconocidos, o cuál de toda su trayectoria literaria o producción literaria son los más celebrados? Y eso se encuentra en esta ficha. Al mismo tiempo, esta colección contiene un abundante textos de cuentos, de poemas. Cada autor, desde su propia inquietud e interés literario,
¿Nosotros qué decidimos entonces? Hemos elegido solo algunos autores, hemos elegido algunos cuentos, algunos poemas y algunos capítulos de estas novelas. ¿Para qué? Por ejemplo, tenemos el de Ricardo Palma. Lo que ustedes visualizan en pantalla es una reseña de los incas ajedrecistas, una de las tradiciones de este autor. Y como docente te preguntarás ¿cuál es la intención de una reseña? En una reseña puedo llegar a entender cuáles son los aspectos relevantes, literarios y estéticos que aparecen en determinada obra, en este caso en una tradición. Entonces, ¿qué otro detalle pueden encontrar ustedes? Pero ya Gary nos decía, libros que se pueden aparecer en los pupitres, en las aulas, en nuestros estantes, pero ¿cómo poner en movimiento la lectura? ¿Cómo invitar a otros a leer? ¿Qué hacer en ese espacio? ¿Cómo nosotros vinculamos la literatura en la vida de nuestros estudiantes? Justamente el enfoque de la conversación literaria, ¿qué van a encontrar en estas fichas? Información, como verán al lado izquierdo, son preguntas que están pensadas en escudriñar, en profundizar algunos detalles sobre aspectos, sobre los personajes, sobre los lugares donde transitan estas historias, sobre las voces que nos cuentan quién será ese narrador, también cómo es ese lenguaje, es poético, es realista, es un lenguaje crudo, es un lenguaje evocador, simbólico. Todo ello, a través de estas preguntas, es lo que nos interesa a nosotros, que ustedes, más allá del disfrute que pueden producir los textos, cómo también puede contribuir a nuestra formación literaria. Y preguntarnos, ¿para qué conversar? Cuando tú y yo conversamos en un plano en general, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Compartimos entusiasmos, compartimos nuestros gustos, pero también lo que no entendemos. Y justamente es en esta conversación, pero esa cotidianidad que le damos, pero esta vez hablamos de una conversación literaria, para saber qué ocurre con esos personajes, con esos lenguajes que tienen algo que decirnos, pero no sabemos qué. Y algo más, la conversación, la lectura, a veces se entiende como un acto solitario, pero la lectura también es movimiento. La lectura también puede ser trabajada en colectivo. Y es justamente esa lectura que todos los días en el aula nuestros profesores recuperan. Y cómo establecer puentes a través, ¿para qué conversar en grupos? ¿Por qué sería importante que no sea solamente yo, sino todos los que hablemos sobre ello? Pues justamente es porque allí podemos reconstruir sentidos. Y esa es justamente el enfoque de mediación. Pero leer también involucra la escritura, porque son prácticas indesligables. ¿Para qué escribir? Estamos en un mundo totalmente, en un mundo letrado. Ahora mismo, si tenemos que mandar un mensaje, escribimos. Si quiero ingresar a las redes sociales para ver qué está haciendo mi vecino o una persona que quisiera yo saber, ¿cuáles son esos registros? Por eso es muy importante considerar todos estos detalles de la escritura, pero también para qué escribir. A veces pensamos que cuando uno escribe, solo escribe cuando escribe una novela, o escribe un cuento, o escribe una crónica, etc. Pero pensar que la escritura tiene muchas posibilidades, y estas fichas tienen justamente ese propósito, porque cuando uno lee literatura, también puede tener un diálogo interdisciplinario. Por ejemplo, los incas ajedrecistas, podemos incursionar también quién aquí conoce sobre el ajedrez, cómo un texto me puede derivar a profundizar otras información sobre lo que el texto nos dice. Pero también, miren, hay otros autores que de repente títulos que ustedes ya conocen, voy a hacer como una pequeña, por ejemplo, está José María Arquedas, capítulos que pueden ustedes revisar, fragmentos que se propone que ustedes puedan acompañar y dirigir. Ahora, alguien se preguntará, pero estas fichas hay que trabajarlas tal cual sí o sí. En realidad esta es una propuesta que implica su aplicación en el aula, pero obviamente basado también en los diagnósticos que su aula necesita y requiere. ¿Cuál de estas preguntas, cuál de estas actividades de apropiación puede tener eco o una resonancia en su aula?
Por eso la flexibilidad que tiene este recurso permite al docente hacer un balance y a partir de allí apropiarse de estos contenidos. Y nos alegra muchísimo que estén ustedes el día de hoy. También se encuentran algunos integrantes del Club de Lectura de Literatura Infantil y Juvenil de Casa de la Literatura Peruana, y a los que ya ha mencionado Gary, muchísimas gracias a todos. Esperamos que este recurso sea funcional y que pueda tener una propuesta innovadora a una manera distinta de entender la literatura y cómo esto puede contribuir en la vida en el aula, cómo relacionar la literatura, relacionar los libros, el lenguaje, la palabra, porque la palabra no solamente es para crear, también para defendernos, también para salir un poquito de estas realidades, pero también para adentrarnos a ellas. Y es por eso, desde un gesto democrático, que la lectura, la escritura, nos permite visibilidad en un mundo cada vez más exigente, donde nos requieren de lectores críticos, pero también sensibles con su entorno y entre cada uno de nosotros, el colectivo e el individual. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika, por la presentación de las fichas de lectura para leer, conversar y escribir en la escuela. Cada uno de estos títulos serán trabajados con estas fichas con los estudiantes de los distintos colegios que tengan a cargo. A continuación presentamos a Oscar Limache para que nos brinde las reflexiones sobre el papel crucial de la literatura en la escuela. A continuación, el señor Limache. Muchas gracias. Permítanme que les hable desde acá porque tengo algunas cosas que mostrarles para ilustrar lo que quiero sustentar. Cuando yo tenía la edad de estos niños que están sentados en la primera fila, llegó mi madre con 2 paquetes de libros. Uno tenían dibujos, tenían figuras, era para pintar, por supuesto llamaron la atención, pero el otro envolvía unos libros y yo le pregunté, ¿y esos libros, mamá? Y me dijo, esos son libros para grandes. Yo los hojeé, no tenía ni un solo dibujo, concluí que eran para grandes. Yo tenía 7 años. 4 años después, a los 11 yo me sentía grande, así que abrí este paquete y empecé a leer el contenido. Resulta que hace 60 años, Manuel Escorza había creado esta colección que todavía existe, ¿no? Con libros peruanos, yo empecé a leerlas y cuando se acabaron, dije, ¿y ahora dónde consigo libros? Entonces pasaron 2 cosas simultáneamente que para mí fueron importantes. Descubrí un kiosco cerca de mi colegio donde vendían libros usados y al costado de mi colegio, el colegio Nuestra Señora de Guadalupe, como digo que están presentes acá, que han venido a acompañarme, no me van a dejar mentir, el gobierno de entonces, el gobierno de Velasco, la Biblioteca Nacional de esa etapa creó una biblioteca piloto al costado de nuestro colegio. Y yo fui un usuario que se benefició con esas cosas. Ya no tenía ya más libros que leer, entonces empecé a leer ahí. Ahí me encontré con ediciones del Ministerio de Educación de los años 50, que se habían hecho antes que yo existiera, y así pude leer por primera vez a Kafka, a Poe, a Borges, ¿no? A Horacio Quiroga. Los libros dicen que nos hacen viajar. A mí me han hecho viajar no solo metafóricamente, yo he viajado físicamente, he ido hasta la casa de Horacio Quiroga, en las primeras ediciones, a volver a leer el cuento del hombre muerto que habían leído en esa biblioteca y lo leí en la sala donde fue escrito. Esos placeres me doy ahora, pero fueron motivados por unas lecturas iniciales. Investigando un poco más, ya comprando libros usados, descubrí que Escorza, ese proyecto de Populibros Peruanos, que además me parece muy bien que hayan retomado el nombre, porque de eso se trata, de popularizar la lectura. Escorza había ya hecho unos intentos cuando regresó del exilio al cual fueron sometidos muchos intelectuales en la época de la dictadura de Hungría. Llega acá y hace una propuesta editorial que fue los festivales del libro peruano, y yo conseguí esto, y así que me fui dando cuenta que yo me iba beneficiando con estas iniciativas editoriales de gente que yo no conocía. Cuando Populibros se abrió un poco del apoyo original que tenía Mejía Vaca también sacó sus libros. Entonces, el descubrimiento de un lugar que vendía libros usados y de una biblioteca que me prestaba libros para leer durante una semana en mi casa, para mí era el paraíso. Y por ese entonces también el gobierno de ese momento
hizo un trato con la editorial Peiza y creó la Biblioteca Peruana. Cuando salió el tomo 1, se creó la expectativa de quiénes iban a salir en el tomo 2. Por supuesto, con protestas de lo que no salieron en el tomo 2, pero bueno, suele pasar ese tipo de cosas. ¿Por qué hago esta historia breve, personal además? Porque yo puedo dar testimonio del trabajo de la casa. O sea, yo he sido beneficiario de ese trabajo, he sido testigo del entusiasmo con que ustedes trabajan, con la imaginación que ustedes aplican para hacer tantas cosas. Yo mismo he sido invitado muchas veces a hacer talleres para profesores allí, y realmente lo que siento ahora es que este trabajo de la casa debería ser defendido de todas formas, debería continuar, porque esto que acaban de ver, o sea, lo que yo siento es qué alegría que eso que en mi época era todo desordenado, mis profesores no leían, no había plan lector, no había nada, ahora esté organizado, ordenado, tengamos fichas. Y no solamente pensemos en los profesores, también pensemos en los padres de familia, que también pueden leer con los chicos. Me han dado 8 minutos, así que voy a ser breve y quiero terminar diciendo lo que voy a decir. Voy a repetir lo que dije hace una década en la Casa de la Literatura, justamente. Era un congreso de literatura infantil juvenil. Los expositores nos entrampamos en qué libros debían ser leídos. Yo creo que la selección, y la tengo acá, es inmejorable, pero me hace estallar los libros de ensayo y los de teatro, así que confío, al igual que Escorza sacaba por grupos los libros, pues haya una segunda oportunidad para también dar cabida a los pensadores del Perú. Dije en esa época, y estoy convencido de lo mismo, y le hablo ahora a los grandes, que llegué a ser yo también, hablo a los grandes acá, que están frente a una colección para chicos, y hay que aplicarlas. Ellos todavía no la van a leer ahora, ¿no? Van a tener que esperar unos añitos para leer, eso está diseñado para el secundario, pero qué envidia tengo de ustedes, porque en mi época no había nada de eso. No había gente consciente y conocedora que estaba detrás de estas elecciones y estas publicaciones. Sin embargo, en mi época, los profesores decían, no es bueno leer, así que lean. Creo que ninguno de mis compañeros leía. Yo estoy convencido de que el problema de la lectura en el Perú, porque sigue siendo un problema, no está tan difundido, el problema de la lectura en el Perú va a empezar a resolverse cuando los grandes le digamos a los chicos, no le digamos como los profesores, lean, como decían los profesores, sino tenemos que decir, leamos. Y ahora no hay excusas para dejar de hacerlo. Así que gracias por estar acá y leamos. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Óscar Limache por las reflexiones brindadas respecto del papel crucial de la literatura en la escuela. Por favor, les pido no se muevan. Tenemos hoy un sorteo para todos los asistentes y para ello vamos a invitar a que nuestros estudiantes